Bloqueado transmitiendo para TikTok, 19:02 de la tarde del 24 de julio del 2024. Me encuentro con el señor vicecomodoro Eduardo García Puebla, piloto de Canberra y veterano de la Guerra de Malvinas. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, Guillermo, ¿cómo estás? Bueno, empezar. Mi grado es Comodoro. Comodoro. Corrijo, rectifico y digo Comodoro Retiro Efectivo. Eh, Eduardo, bueno, vos sos veterano de Malvinas, volaste Canberra, que son los aviones que trajo mi padre de Gran Bretaña. Eh, yo quería hacer, y siempre quise hacer, transmitir un poco el Canberra, porque si no estoy equivocado, se ha hablado mucho de los cazadores, de los aviones de combate, y poco se ha hablado del Canberra, es decir, a nivel general. Y eso es algo que me duele a mí porque soy un camberrista más, soy el hijo de una de las personas que fue encargado de traer el avión. Y esta charla quisiera hacerla, vamos a hacerla desde el punto de vista humano. Quiero descubrir no solamente al piloto, al comandante de Canberra, sino a la persona, que yo sé que sos una persona muy creyente y tenés una historia ahí, un lazo muy fuerte con la Virgen, que después lo vamos a, si vos querés, nos lo vas a contar. Eh, Quisiera saber un poquito cómo llega Eduardo a ser cadete y a ser piloto después. Bueno, mira, es muy particular porque yo soy exalumno marista de Mendoza y cuando llegó la época de la conscripción, bueno, mi madre se le ocurrió, me dijo, ¿a vos te gustan los aviones? Sí, me encantan. Eh, pero nunca había pensado yo en ser piloto. Más bien había pensado en entrar en caballería, porque yo tenía, de chico tuve caballos, entonces me gustaba mucho la caballería. Y casualmente la caballería vino la aviación vino de la caballería. Y así es que, bueno, me ofreció eso que se le ocurrió. Y esto salió porque yo tenía varios amigos que estaban en la escuela de aviación y me iban a visitar. Y bueno, me contaban las cosas que hacían, me contaban de qué se trataba y me empezó a interesar. Entonces indagué más y me gustó la idea. Y bueno, ahí se me ocurrió ir a la escuela de aviación eh, con 18 años y bueno, y sufrir un primer año que era terrible, porque la escuela de aviación era famosa porque era muy dura la instrucción militar, justamente como un filtro, ¿no es cierto?, para que aquellos que no tenían vocación o voluntad de sacrificio, que se fueran. Y entramos 700 y nos recibimos algo así como 40 de esos 700. Así que imagínate el filtro que es, ¿no es cierto? Bueno, y una vez adentro, tuve la oportunidad, siendo cadete, ya de volar planeador. Ahí ya me volví loco. Eh, Al punto que, bueno, hice en planeador, hacía acrobacia, y años después fui también jefe de cuadrilla de bola vela. O sea, competí en planeador para la Fuerza Aérea. Pero bueno, volvamos a la historia secuencialmente. Te puedo Y bueno, interrumpir, te puedo interrumpir un segundito. ¿Tenés la posibilidad de apoyarlo al celular? Porque se está moviendo mucho la imagen. lo abordaría, pero ya quedarnos con otro ángulo, ¿no es cierto? Está bien, no Ahí pasa nada, ahí estaría. está perfecto, 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 Eduardo. Bueno, bueno. Eh, bueno, y de ahí pasaron los 4 años de cadete, que duros, aunque también me di el gusto de jugar al rugby, que yo también jugaba en maristas, así que también pude hacer eso. Y aunque tuve algunas lesiones importantes, pero bueno, las pude superar. Una fue un golpe en un ojo que casi me impide seguir volando, pero gracias a Dios me recuperé. Y otro en la nariz. Me recuperé y volví.
Y justamente quien jugaba conmigo al rugby era el cadete de un año más inferior, Jorge Segat, que fue después, con los años, mi navegador en la Guerra de Malvinas. Así que éramos muy amigos ya, siendo cadetes, y jugábamos juntos a un deporte que es muy amigable, como es el rugby, ¿no? Que tiene un espíritu guerrero y un espíritu de compañerismo muy parecido al espíritu militar, al espíritu de la guerra. Bueno, así me recibí en el año 70, en el 71 hice el CAM, y bueno, y después de un año que quedé lamentablemente como instructor de aspirantes, por un error en las decisiones digamos, de los pases. Yo había salido tercero en el curso de guerras militares, pero el año siguiente se rectifica y me mandan a Mendoza. Bueno, ahí hice la escuela de casa, tuve un accidente muy grande donde falleció una hermanita mía y yo tuve una lesión en la columna. Eso hizo que me tuviera que interrumpir la escuela de casa, y me dieron la oportunidad de volver a hacerla al año siguiente. Pero me sal- eh, yo estaba volando de S3, acumulé muchas horas de S3 y me salió la oportunidad de ir instructor a la escuela de aviación. Y me encantó la idea de formar alumnos. Y estuve en la escuela de aviación 3 años como instructor y 2 años más como jefe de escuadrilla. O sea que en total 5 años. Y tenía destino preferido, el que salía de la escuela de aviación. Por lo tanto, pedí ir a Paraná, a volar Canberra. Y a pesar de unos problemas que hubieron, que una confusión de apellido, de nombre, y casi me mandan a La Rioja por un error, se corrigió a tiempo y terminé en Paraná. Bueno, apenas llegué, en el año 81, eh, quise subir a Canberra. Y bueno, me aceptaron, empecé a volar, se volaba bastante para esa época y para el tipo de avión. Aviones de reacción, los aviones de combate no se vuelan tantas horas. Volábamos 25 horas al mes, más lo que seguía volando de S3, que me llenaba mucho porque me daba eh, mucha paz en el vuelo, mucho dominio de un avión que si bien es viejo, es un avión hermoso, el Hermoso. DC-3. Es una, Te hago una, una sí, es excelente. un avión fuera de serie. Yo tuve oportunidad de volar en un DC-3, pero te quería hacer esta pregunta. ¿Qué sentiste la primera vez que te sentaste en el asiento del Canberra? Bueno, me sentí, bueno, era un poco raro para los demás aviones que uno vuela normalmente en la Fuerza Aérea, porque se subía por abajo, ¿no es cierto? Con la puerta rebatible que uno subía desde abajo y se encontraba con un tablero circular, amplio, lleno de instrumentos y una cabina también, de tipo plato, ¿no? La cabina famosa de la carlinga tipo birrete, que es la de los cabinas de casa. Así que, bueno, pero apenas me senté, ya me uní con el avión, me sentí parte del avión y no me costó nada volarlo. La verdad que me acuerdo que cuando empecé a volar discutía con mi instructor por las técnicas de vuelo para aterrizaje y demás. Y yo utilizaba las técnicas que sentía ya como piloto avanzado. Yo tenía 3.000 horas de vuelo, más o menos. Entonces, no era como los demás alumnos, que algunos tenían 1.000 horas. Entonces yo venía y aterrizaba y me decía, no, la técnica es con un aterrizaje más positivo, que las ruedas golpeen. No, le digo, yo los aviones los aterrizo sin golpear, tocando. Y me decía, vas a ver que vas a botar, vas a ver. No, tocaba y el consultor decía, siempre me gana.
Así que bueno, mi instructor fue justamente un compañero mío que me tocó volar también en la guerra, que había volado varios años antes que yo Canberra, que era el Alberto Baigorri, alias el Pájaro, que fue el famoso jefe de cuadrilla cuando tuvimos el 1 de mayo el ataque de los Harrier. Ahí lo derriban al primer Ahí Canberra. me da, Adivina, perdón, me das, derriban termina la idea para que no quede inconclusa. Derriban el primer Canberra. primer Canberra que iba de Ibáñez con González, Bien. Mario. Y Vamos a posicionarnos ahora en el día, ese día que vos te enterás, en el momento que te enterás que te vas para el sur. ¿Qué te pasó por adentro? ¿Qué pensabas? ¿En qué pensabas? ¿Cómo te sentías? hay otra anécdota ahí. Yo resulta que era moderno, en realidad había muchos oficiales más antiguos que yo en el escuadrón, que eran varios años más antiguos que yo, 2 o 3 años más antiguos. Por lo tanto, a mí no me tocaba desplegar primero. Pero yo me acordé, la idea brillante, dije, yo soy oficial, yo tenía el cargo de oficial de bombardeo, que es un cargo, digamos, importante en cuanto a que uno es el que se especializa en la parte de las bombas, espoletas y demás. Entonces, yo por mi cuenta me fui a verlo al jefe de brigada y le dije, señor, mire, yo soy oficial de bombardeo y si hay que ir a probar bombas, a ver cómo se comportan estas bombas que son para la tierra, que son bombas terrestres de, de uso general, cómo se comportan contra blancos navales. Entonces tendría que ir yo, que soy oficial de bombardeo. Y el jefe de brigada me autorizó. Y los demás se recalentaron todos conmigo. Así que estaban re enojados conmigo, todos los más antiguos, me miraban con una cara. Así fue el primer Canberra que desplegó eh, para, para el sur, para Trelew. El 10 si no me equivoco. Bueno, tengo dos versiones, uno es el 9 y otro el 10. No me acuerdo cuál es lo que dice en la planilla de vuelo. Pero fue el 9 o el 10 eh, de abril, que yo desplegué ya para allá. Y bueno, estuvimos volando en el mar, eh, hice muchísimas pruebas con las bombas, con bombas incluso que no eran nuestras, con bombas que nos facilitó la Armada, una bomba tipo que eran una especie de torpedo, que iba ensamblado dentro de una bomba, cosa que la bomba caía, se desarmaba y salía un torpedo. Pero el problema era que esas bombas eran antiguas, no estaban programadas para la velocidad de Canberra y eran para lanzar a ciento y pico de nudos y yo lo mínimo que podía tirar a la mínima velocidad 250 nudos. No podía tirar más despacio porque no, era inviable para el avión. Mm. Y así que caía y se destruía, por ejemplo. Después probamos a ponerle punta de goma a las bombas para que no atravesaran tan fácil las fragatas, de madera, con ganchos, se probó muchas cosas. Pero bueno, ninguna era muy efectiva. Al final de la guerra descubrimos que lo que más convenía en realidad era tirar bombas chicas, que tenían mucho menos energía y no pasaban tan fácilmente de lado a lado de la fragata. No las atravesaban de lado a lado como las MK-17, que en las nuestras las bombas de 1000 libras, que pasaban como si fueran de papel, ¿cierto? Y alguna se quedaba cuando encontraba el motor o algo muy, muy duro dentro de la fragata, que era excepcional. Así que bueno, todo eso lo hicimos con ese entonces, primer teniente Siri, que era también había sido compañero mío, Sí. y bueno, su hijo es uno de los promotores ahora de todo el tema Canberra, que es muy importante, ¿no? Los dos hijos, sobre todo el mayor. Así que con él hicimos todo ese trabajo y fue muy importante para después. O sea que hubo un gran trabajo de mecánicos, de los especialistas en armamento, todo. Eduardo, Exacto. situémonos en el día.
primero de mayo es el primer vuelo que vos hacés, ¿no? Primero de mayo te llega la orden fragmentaria de la misión que tenés que cumplir. Contame esa misión y contame la relación que quedó de ahí con cierta persona que está arriba en el cielo. Contámela porque es mundial esa. No, no, no. Yo cuando la escuché no lo podía creer. Bueno, todo fue casual, entre comillas, ¿no? Hoy diosidencias. Porque en realidad no nos tocaba salir a la escuadrilla nuestra, sino que estaba otra escuadrilla arriba de los aviones, eran dos escuadrillas que estaban para salir, pero la orden fragmentaria tenía una orden, era preventiva, con hora de ejecución a confirmar. Entonces estaban arriba de los aviones, pero no tenía horario de salida. Entonces estuvieron desde la mañana, primera hora de la mañana, hasta las 2 de la tarde en el avión sentados, listos para salir. Y la hora nos dio Perdón, la repetime, confirmación de la ¿cuántas misión. horas estuvieron, perdón, sentados? Estuvimos aproximadamente 4 o 5 horas Cuatro sentados en los horas. aviones. Adrenalina a full, ¿no? Claro, entonces nosotros llegamos, la escuadrilla nuestra fue y dijo, miren, muchachos, vayan a comer, quédense tranquilos, vayan, relájense, y nosotros mientras los reemplazamos. Después ustedes, después de comer, vuelven y se vuelven a subir a su misión, a su misión. Sí. No era nuestra. Y bueno, nos sentamos ahí cuando estábamos atados, llegó la hora de salida y salimos las dos cuadrillas. Una salió a cargo de Nogueira y la otra a cargo de Baigorri. Te, 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 Tres te- aviones cada te- uno. te interrumpo un segundo, discúlpame, te voy interrumpiendo para ir complementando un poquito. Vos haces con puertas cerradas y trabadas, pues puesta en marcha, rodás a cabecera, a 90 en condiciones, ocupás, despegás, tren arriba, flap arriba y ahí empieza la misión. Sí, no, la misión empieza al momento en que te llegó la orden y pones en marcha. Cuando pones en marcha ya la misión empezó. Porque es todo, ya estás en tren de combate. La primera escuadrilla salió 10 minutos antes, salió aproximadamente a yo no tengo exacta la hora, pero me parece que eran las eh, 3:30, una cosa así. Y nosotros salimos a las 15:40. Y bueno, despegamos las dos cuadrillas, era alta la navegación para que no consumiéramos tanto, y era baja, bajábamos calculando la captación de radar de Malvinas, y ahí nos pegábamos al agua, eh, calculando no ser detectados, para llegar a Puerto Argentino, que estaba el primer intento de desembarco. Te hago Fue una el primer consulta, intento. te hago una consulta, Eduardo, es muy importante esto. Todos los que somos pilotos y los que no son también lo saben ahora, que volar prácticamente al ras del agua con un caza es peligrosísimo, o sea, es un titánico el trabajo. En el Canberra, en un avión bombardero que es de gran porte, ¿cómo se siente eso? Bueno, en el caso nuestro fue peor todavía, porque normalmente los horarios de ataque de los aviones de caza eran horarios diurnos. Y nosotros ya llegamos a la zona del Blanco, ya empezando el atardecer. Entonces el agua no se distingue, sino que vos ves niveles de marrón. Ves el agua marrón, ves el horizonte marrón y la bruma también que se forma, que es como un gris que opaca todo. Por lo tanto, uno no tiene certeza si está a 1 metro, a 10 centímetros o a 5 metros. Así que íbamos volando bajo una presión increíble. Aparte, en ese momento no teníamos los buzos de vuelo todavía impermeables, los buzos antiexposición, sino que volábamos con los buzos de vuelo normales, cosa que era muy riesgosa, pues si caíamos al agua no teníamos posibilidad No de teníamos supervivencia. idea. No, eran unos minutos nada más. Bueno, en esa misión veníamos ya en la parte baja de la misión, el tramo bajo, la última parte para el ataque. Empezamos a escuchar el combate sobre Puerto Argentino, cuando arriban a García Cuerva, pero manteníamos silencio de radio. Eh,
escuchamos cuando la escuadrilla que está delante nuestro, la atacan con un SIDAR y le hacen volar la punta de plano al jefe de escuadrilla y ya los entraron con los misiles, así que se volvieron. Tuvieron que replegar, volver a distintas bases. Y nosotros atrás seguimos. Lamentablemente esa acción hizo que dos Harrier, una PAC, saliera a buscar a esa escuadrilla que justamente había retornado al continente. Y esos dos Harrier que salen a patrullarlo y a buscarlos, se ve que nos encuentran a nosotros. Yo me había espaciado hacia atrás bastante, cosa que como número 3, como jefe de sección, pudiera alertar con mucho tiempo la escuadrilla si venía en ataque. Así que venía como a 200 metros más atrás, o un poquito más. Y el número 2, que era el piloto más joven de la escuadrilla, de Báñez, claro, volar en esas condiciones de tanta tensión en el agua hacía que cada rato tomara altura y descansara un poco y volvía a bajar. Y yo le hacía golpe de pulsador para que se diera cuenta que no era bueno porque le iban a captar mucho más fácil. Y en un momento determinado siento una voz que me dice, mira atrás y a tu derecha. Entonces yo, el Canberra tiene no es, al no ser alargada la cabina, acá tiene una plancha que separa el piloto del navegador y no se puede ver para atrás. Entonces me incliné, estiré los correajes, me incliné para adelante y veo mi puntera de ala que pasa una flechita blanca, que era un Sidewinder, eh, con fuego atrás y una velocidad impresionante, ¿no? Y me pasó a 2 metros del ala, de la puntera de ala. Así que dije, atento, atento, ruptura escuadrilla. Y como me pareció que iba por el ángulo, al número 1 que estaba delante mío, el 2 estaba más a la derecha. Entonces digo, guarda el 1, guarda pájaro, va misil. Entonces el pájaro, como jefe de cuadrilla, él ordena la ruptura también, ¿no? Da la orden ya, ¿no? Efectiva ruptura de escuadrilla. Él hace viraje por derecha, yo hago por izquierda. Yo inmediatamente, sabiendo que el APAC son dos aviones, iban a largar un misil y otro misil más para derribar a los dos últimos aviones sin que la escuadrilla se diera cuenta e ir derribando después de atrás a los demás aviones. Si no había ningún aviso, si los aviones estallaban en vuelo, bueno, no, el uno no se iba a enterar y iban a arribar después. Entonces, inmediatamente le ordeno a Segat, que tenía el comando de bengalas y chafa atrás, empecé a largar bengalas y chafa. Bengala, ya, te digo, lanzamiento, ya. Empecé a largar y sentimos atrás una explosión, una vibración en la cuerda, lo sentí yo en la cuerda del avión. Inmediatamente hago viraje por izquierda y sigo mirando el escenario de lo que estaba ocurriendo delante mío. Y veo que el misil en realidad no está enganchado en el 1, sino que está enganchado en el 2, porque se ve que al levantarse en ese momento, lo detectó el Harrier, primero a él, y le lanzan primero a él, porque era el que había captado primero el Sí. misil, el rojo. Y entonces le alcancé a decir, guarda el 2 veces. Y vi que el misil explotó en el motor derecho. Entonces el avión ahí se invirtió, como estaba con potencia asimétrica, se invirtió y cayó al agua. Mi plano ya tapó la visión de lo que estaba pasando, porque yo estaba mirando por izquierda. Te En cambio el guía interrumpo, estaba mirando te por derecha. interrumpo un segundo, Eduardo. Cuando vos ves que a tu compañero, tu camarada le dan, se invierte el avión y cae, ¿qué sentiste? No sé si sentiste algo porque por ahí en el fragor y la adrenalina no te deja pensar, porque tenemos que calcular que son sucesiones de microsegundos, pero ¿llegaste a sentir Microsegundos. algo? En ese momento, bueno, un impacto emocional que no lo sabría definir, porque lo terminé digamos, de percibir después, unos segundos después.
en ese momento uno está en plena lucha, o sea, no tiene demasiada capacidad de discernimiento, salvo en las cosas que uno sabe hacer como piloto. En ese momento, bueno, viraje por izquierda, a máxima performance, tuve que levantar con el pedal el avión porque tocaba la punta de ala en el agua, me pasé, casi le pego al agua, y bueno, ahí eyecté las bengalas, le eyecté el puntera de alas y eyecté las bombas, porque ya me había interceptado. No tenía sentido continuar con la misión, ya había que volver. Y en ese momento pierdo de vista todo porque pongo el avión mirando hacia el norte, digamos, hacia el norte, para alejarme lo más rápido del lugar. Veo un Harrier que pasa por arriba, incluso invierte el avión para ver el derribo de los aviones que ellos creían haber derribado, que unos años después declararon en una revista alemana, eh, que me acuerdo el nombre de la revista ahora, el Pictorial, que habían derribado dos Canberra y que ellos siguieron incluso al segundo Canberra, que no cayó al mar, pero que seguro que estaba averiado, que era yo. Pero no pudieron seguir porque por el ansia, la vanidad de ver, tener un derribo en su cuenta, pasó de largo. Y yo al mirar puse 500 nudos en el avión. El Canberra tiene como límite de velocidad máxima absoluta estructural 450 nudos. Yo puse 500 nudos rasante. Como, como, Así como, que, como diríamos nosotros, jeteaste el material a morir. pero eran unos golpes que daba que con la turbulencia del agua, del mar, y volando rasante, el avión parecía que hacía unos golpes así, ¡pam! ¡Pam! Parecía que se iba a desarmar. Sí. Y aparte la presión que hacía el volante para subir, el avión quería subir porque estaba excedido en su aerodinámica. Entonces hacía una fuerza que tenía que hacer una fuerza terrible. Yo con toda mi fuerza de entrenador de pesas, lo mantuve con toda mi fuerza, lo pude sostener apenas volando a ras del agua. Y así los perdí. Lo bueno es que, bueno, el piloto, el que era guía, Baigorri, en su viraje por derecha ve la eyección de los tripulantes. Y yo no la alcancé a ver. Ve la eyección y eh, caen al mar, en los dos paracaídas abiertos. Pero sin, como te decía, sin traje antiposición. Sí. Eh, Queríamos mantener la esperanza de que se podían salvar, pero bueno, es imposible. A pesar de que Canberra tenía un pequeño bote salvavidas que se podía armar, pero los que cayeron al agua, como Pastrán, contaban que son unos segundos que uno tiene para abrir el bote salvavidas. Si no, ya las manos no se sienten y uno no puede enganchar las cuerdas para hacerlo, para inflarlo, para tirar que se Claro. infle. Te Entonces paraliza el directamente uno frío. te paraliza, te paraliza. Así que bueno, el guía lo pudo ver y nos alcanza a avisar a nosotros que vio la eyección. Entonces nosotros volando a esa velocidad nos encontramos en el medio de toda una flota de fragatas que, que dijimos, ¿qué es esto? Nos hemos metido en el medio de la flota. Nos van a derribar como un pajarito. Y era la flota nuestra que estaba replegando hacia el norte. Nos metimos en el medio, volando rasante, a 500 nudos. Y nos empezaron a Para pedir que la la gente, autenticación. para que la gente común que no es piloto como nosotros, decirle, decirle a la gente cuántos son 500 nudos al ras del agua, en Y son kilómetros. 900 y pico kilómetros por hora. Yo te pido que lo digas, ¿viste? Porque lo que me estás contando se me paran todos los pelos, ¿viste? De la cabeza, todo, tengo poco pelo, es increíble. Sí, así es. Bueno, el susto fue encontrarnos con esas fragatas y que nos querían tirar, porque le dábamos la autenticación, que teníamos clavas de autenticación, y nos decían, autentica nuevamente, y todas las fragatas nos pedían autenticación.
nos tenían apuntados para derribarnos. Así que, bueno, nos costó muchísimo convencerlos de que éramos un avión argentino, porque no querían que un Canberra volara tampoco a esa velocidad. Un semejante gran avión, ¿no? Impresionante. Entonces no sabían qué era, no sabían qué éramos. Al final los convencimos y nos dejaron pasar y aterrizamos. Y ahí caímos en cuenta de lo que había ocurrido, ¿no es cierto? Primero, que había caído el más joven del escuadrón, que nos golpeó muchísimo. A mí me destruyó porque uno como jefe es como un padre para el piloto más joven. Uno, sobre todo yo que estuve en el curso de aviadores tantos años, uno les enseñó a volar. Uno fue como una especie de tutor, de mentor de esa persona en la actividad justamente que se está realizando, y más en la guerra. Y siendo jefe de sección, yo que me había trazado para advertirlo, para hacer lo que uno pudiera por él, no pude hacer nada. Y eso me clavó una espina en el alma que Vos no me sabés la podía que, sacar. disculpame, te interrumpo, pues yo te vi a vos, yo fui invitado a al estreno de una película que no voy a dar el nombre, pero fue criticada y ovacionada, las dos cosas. Pero a mí me quedó de esa película la imagen tuya, final, que vos en un momento casi te quebrás, te quedás mirando a la cámara y te quebrás. Un mensaje que para a mí me llegó al corazón, salí con todos los ojos rojos de, viste, porque no, me quebró esa imagen, porque entendí y lo hice mío, lo que le pasa a un piloto que ha estado con mucha gente compartiendo horas, qué sé yo, y de golpe ve que los amigos, los compañeros, sus hijos putativos no están más. Eh, yo tengo, digamos, vamos a ir saltando de un poquito al otro para que no se nos haga tan extenso, porque se me va a acabar la batería, pero yo tengo algunas cosas que estuve investigando tuyas y que sé, vos tuviste, te salvó el radar, creo que de Río Gallego, que te trajo a tierra, ¿puede ser? Contame esa historia El porque radio de después, Río discúlpame, Gallegos, porque después te quiero pedir una reflexión sobre eso. bueno, primero quiero terminar con la historia porque en realidad la voz que me avisó, esa voz que yo no quería reconocer quién era, pero bueno, sí supe al final porque me salvó en muchas situaciones. Era la Virgen María. Eso me quedó profundamente grabado en el alma, en el corazón y me hizo, me cambió la vida, obviamente, ¿no? A mí y a mi familia. A pesar de que éramos creyentes, todo, pero no a ese punto y a ese grado de deuda, digamos, espiritual que adquirí en ese momento, ¿no? Y lo otro era que era el más joven del escuadrón, eso nos afectó mucho, y a mí especialmente porque yo después me ofrecí voluntario en hacer misiones que les tocaba cuando les tocaba a los tenientes volar, como en el caso de Ibáñez, los compañeros de él, que tenían la misma cantidad de horas de vuelo que yo en el avión, pero mucho menos horas de experiencia en vuelos anteriores, mucho menos horas de vuelo general. Entonces ese dolor a mí me hacía presentarme como voluntario. Por eso fuimos la tripulación con más horas de vuelo, perdón, no con más horas de vuelo, sino con más misiones de vuelo cumplidas. Así que eso me grabó, me marcó. ¿Cuántas Eso misiones, por un lado. Eduardo, cuántas misiones hiciste vos, cumpliste? Bueno, nosotros hicimos varias misiones de exploración y reconocimiento que esas no las contamos, porque al no tener contacto con el enemigo Claro, no se cuentan. Y nosotros, a pesar de haber estado 20 días que la Fuerza Aérea Sur no nos dejó volar, que nos queríamos morir, que llorábamos porque no nos dejaban volar, incluso el 21 de mayo presentamos un proyecto de una misión voluntaria hecha por nosotros para atacar el desembarco con 8 aviones, con 8 bombas de 1000 libras, 64.000 libras de bombas tiradas en un solo instante, en un solo reguero, en una alfombra de bombas, y bombardeo en carpeta, ¿no es cierto? sí. Y no nos contestaban, no nos contestaban, así que despegamos igual. Despegamos y dos escuadrillas, todos voluntarios, y nos hicieron volver. ¿Por qué? Porque dijeron que iba a ser muy alto el costo en aviones y en pilotos. Pero hubiera sido quizás la misión definitiva de la guerra, porque estaban recién desembarcando. Claro. Hubiéramos logrado impactar.
en la cabeza de playa y en los buques que estaban los buques de desembarco, se acababa la guerra. No, no podían continuar. Así que creo que fue humildemente, desde mi punto de vista, creo que fue un error grave y fue un gran dolor para nosotros como bombarderos que no nos dejaron hacer aquello para lo cual estábamos preparados, que era lo mejor en ese momento. Y obviamente en la FAS, en la Fuerza del Sur, sobre todo había pilotos de caza. Entonces no entendían mucho el uso del Canberra, que lo fueron entendiendo con propuestas nuestras, pero nos tuvieron 20 días sin volar. A pesar de eso, pudimos hacer nosotros en el tiempo que nos quedó 4 misiones de vuelo, todas positivas, todas con contacto con el enemigo. Y los demás hicieron menos. Eh, Así que bueno, y eso se ocurrió porque nos presentamos voluntarios, al punto que mi navegador, pobre Jorge, tuvo que me presentaba voluntario y él me decía atrás, acordate que voy con vos, preguntame por lo menos. Perdóname, tenés razón, me digo, sí. Si no querés, elijo tu navegador. No, me dice, yo voy con vos nada más. Yo vuelo con vos. Así que, pero acordate de decirme para que esté preparado. Sí, tenés razón. Así que esa fue la historia. Y el Así tema, fue la secuencia. el tema este de que te guían, me parece importante, pues después yo quiero hacer una reflexión, la quiero hacer con vos como hijo de militar, como conozco el ambiente, y vos como profesional directamente, como oficial retirado y piloto. eh, Esto de que te llevan. Contame brevemente, vos te quedás sin instrumental, te quedás sin BOR, sin ADF, ¿cómo surge el tema de que vos volás y te llevan por. ¿Cómo hicieron para llevarte? Porque estabas desorientado, ¿no? No, lo que pasó fue lo siguiente. El sistema de navegación nuestro es un radar Doppler Ah, sí. para, para tierra. Y aparte rudimentario, del año diseño, años 50 y Ujú. pico. O sea que tenía errores, algunos errores, o sea, para volar servía para llegar al blanco aproximadamente, pero no daba exactamente la posición. Eso en tierra. O cuando el mar estaba agitado, también funcionaba más o menos. Pero como nosotros hacíamos vuelos nocturnos, daba la casualidad que de noche el mar se calma muchísimo. Entonces, ni bien despegábamos, entraba en memoria el sistema de navegación y no teníamos nada. Entonces lo que hacíamos era, en el pedacito que teníamos radar Doppler, anotábamos todos los vientos, como el viento nos iba desviando en cada nivel de vuelo, y después aplicábamos esos vientos supuestamente que se mantenían en el descenso. Y ahí calculábamos una posición, para de ahí calcular los rumbos al blanco. Así que era mucho así de cálculo de manual, de intuición de navegación, ¿sí? Claro. Y gracias a un navegador atrás, que el tipo iba aplicando, sacando cálculos del viento, que dónde nos podía desplazar, que cuántos nudos, que cambiando de rumbo, cómo nos afectaría el viento en esa posición, etcétera. Todo eso eran cálculos que hacía el navegador. Y después lo que pasó fue en la última misión, fue que yo me encuentro de golpe entre dos fragatas, ¿no es cierto? Andaba estoy haciendo un viraje a rumbo 130 para enfrentar el blanco. Supuestamente no sabíamos dónde estábamos, muy bien, porque justamente nos habíamos quedado muy pronto sin el navegador, sin el sistema de navegación. Entonces, eh, le digo a Jorge, bueno, voy a mantener el rumbo 110. Me dice, no, ¿por qué? Si el rumbo es 130, si decimos que estamos perdidos, vamos a perder más, vamos a cualquier lado. No, le digo, voy a mantener el rumbo 110, hazme caso. No le quería decir que teníamos una fragata a cada lado. Y no podía cambiar la misión, porque si yo iba a atacar una fragata, no cumplía con la misión. ¿Qué importaba la fragata si estábamos en una situación crítica ya en Puerto Argentino? Había que atacar el vivac de inglés en la base del Montequén. Así que dije, no, tuve la tentación de atacar las fragatas, pero dije, no, tenemos que seguir. Entonces puse al medio, iba, me pegué al agua, al mango, y Jorge Segán me insiste el rumbo, le digo, mira, tenemos una fragata a la derecha y otra a la izquierda.
así que voy a pasar por el medio, bien bajo, y voy a apagar la luz de tablero. Yo apagué las luces de todo mi tablero, A y como ciegas él tenía total. algunos datos A ciegas a total. ciegas, Ah, ¿sí? Para aumentar mi visibilidad exterior. claro. Y Dios quiso que se abrieran porque veníamos en llovizna. Se abrieron el cielo y veía el reflejo de la luna en el oleaje. Esa era mi referencia para tener la idea de la altura de vuelo. Y él, que tenía un radar altímetro atrás, que no es muy de lo mejor, pero él lo sabía manejar muy bien porque lo habíamos volado también en el 630, como navegador. Entonces él me contaba, me decía, guarda, 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 te vas al suelo. Entonces él levantaba un poquito. Corregía rumbo a la izquierda, corregía rumbo a la derecha. Entonces él me iba cantando, me iba dictando los rumbos, las alturas, para que yo y fuera corrigiendo, pero yo, mi vista era todo afuera. Porque yo quería ver, primero, la altura que teníamos. Y segundo, estar muy bajo. Y tercero, si se encendía un fogonazo en la fragata, empezar a hacer maniobras Claro. evasivas y alargar Eh, lo que se pudiera hacer. Bueno, eh, me dice Jorge, lo que pasa es que nos estamos metiendo en el medio de la flota, porque si nosotros nos encontramos con dos fragatas, que es la defensa circular que hacen alrededor de los portaaviones, quiere decir que nos estamos metiendo, nos hemos pasado las islas y el viento nos fue mayor y nos estamos metiendo en la boca del lobo, nos van a hacer ¡guau! Y le digo, y la verdad que yo sentí en ese momento, eh, que bueno, viene con una tensión terrible, por supuesto, aunque ya no tanto como las primeras misiones, le digo, mira, confía en mí porque vamos a llegar y vamos a pegar. ¿Confías en mí? Sí, me dice, pero acuérdate que tengo hijos. Yo también, yo tengo hijos. Y, y yo tenía un hijo muy enfermo, mi hijo mayor, yo tenía dos hijos. Mi hijo mayor estaba prácticamente inválido, con una enfermedad poco conocida en Argentina que es dermatomyositis infantil. Estaba muy mal y eso, bueno, por supuesto que a uno le afecta. mm, Pero ya, a mí me había pasado que la noche anterior había hablado por teléfono con mi mujer y no podíamos hablar mucho porque hablábamos por teléfono público. Entonces, le dije, mira, bueno, sí, está todo bien, seguimos volando, seguimos operando. Y me dice, mira, vos quédate tranquilo, nosotros estamos muy bien, así que vos preocupate por meter las bombas en el blanco. Yo dije, ¿qué lenguaje? No, me pareció un lenguaje muy, muy de mujer, aparte, ¿no? Digo, ¿qué, qué pasó? Le digo, ¿qué te pasó? Eh, ¿Por qué estás tan envalentonada? Y lo que pasa es que vino el padre Escurra, dice, y nos dio una charla en el barrio de cómo debe ser la mujer del militar. Entonces, yo siempre me le saco el sombrero al padre Escurra y al padre Raúl, nuestro capellán, que nos asistía siempre en la base en Trelew. Dormía al lado de la capilla bajo un tanque de agua para que tuviéramos confesión a cualquier hora si teníamos que salir y no fuéramos a caer sin estar en gracia. Así que esos padres tengo unos curas fenomenales. Bueno, y, y bueno, y también las mujeres, dependía mucho de la mujer el apoyo que uno sentía eh, atrás, ¿no? Eso es fundamental. Si la mujer se quebraba, uno perdía esa potencia que tiene que tener para la guerra. Así que bueno, gracias a eso, esa misión bueno, seguíamos ahí y le digo a Jorge, volvemos a la misión y le digo a Jorge, dame 5 minutos a ver si veo tierra. Y me dice, sí, sí, bueno, 5 minutos y nada más. Bueno, 5 minutos. Me dice, 5 minutos, top. Me canta el top de los 5. Miro, nada. Estamos en el medio de la nada. Oscuridad absoluta. La fragata la habíamos pasado. Bueno, digo, dame un minuto más, un minuto más, un minuto más, nada más. Bueno, un minuto más.
Entonces me canta el minuto top y no había nada. Y veo así entre las nubes quebradas, veo una estrella. Y yo digo, Señor, yo no miento si digo esto. Mira, veo una luz, le digo, allá en la altura, puede ser una fogata en un cerro o algo así. Me dice, bueno, vamos para allá. Cambiamos el rumbo, pusimos el rumbo a la estrella, porque eso para mí era una estrella. Sin tener idea de dónde ibas. Idea. Aparte, para mí era Bueno, una estrella, no era otra cosa, pero no podía darle más. Él me decía que inyectar los tanques de puntera era otra cosa importante, porque no había más tanques de puntera. Y le dije que no iba a inyectar los tanques de puntera. Entonces habíamos reducido la velocidad incluso para consumir menos. En vez de venir a los 400 nudos que teníamos que atacar, veníamos a 350 nudos para reducir digamos, el consumo consumo. de combustible. Pero eso también, claro, pero uno era más fácil de captar, más fácil de perseguir, más fácil de derribar. De derribar. Y dije, yo no voy a detectar los tanques de puntera porque el Canberra tiene que seguir volando. Esa fue mi postura y me encerré en eso. Me decía, por favor, eyectar los tanques de puntera. No, tanques de puntera siguen con nosotros o caen con nosotros. Bueno, me aceptó, me dijo, está bien, vos sos el comandante de aeronave. Seguimos. Y bueno, por ahí veía que se movía la estrella. Y, bueno, por ahí sigue un fuego, ¿verdad? Y era una señal de fuego arriba de un cerro. Era un fueguito. Entonces ya nos entramos a fijar bien y veo las estribaciones, todo el estuario ese que hay justo en el rumbo que veníamos nosotros, en el norte de las islas. ¿eh? Empiezo a ver el estuario ese y ya me oriento con el Monte Ken. Me oriento, sacamos el rumbo exacto al Monte Ken, a la base del Monte Ken. Y ya avanzando, empiezo a ver las luces de Puerto Argentino. Y me dice el radar, el avión que está entrando por el norte, atento que viene una PAC que lo vienen a interceptar. Claro, en los buques se ve que estaban averiados, tenían problemas, y alertan a la PAC para que venga a derribarnos en vuelo a nosotros. Entonces dijimos, bueno, olvídate de la PAC. Ponemos la altura, ponemos el rumbo, bueno, abrimos portabomba, todo conectado el sistema de bombardeo, pues poletas activadas, así que ahora no movemos el avión 1 milímetro porque 1 milímetro del avión que se mueva a la derecha o a la izquierda son 200 metros de error en la bomba. Así que no podemos movernos, no podemos escapar, porque hasta acá llegamos. Eh, y bueno, vimos el Montequén, nos acercamos, calculamos vimos también por el ángulo con Puerto Argentino, donde estaba el vivac inglés, y ahí largamos las 4 bombas de 1000 libras a las 00:20 del día 13 de junio. Y sentimos la explosión, sentimos una explosión impresionante. ¡Crack, crack, crack, crack! Porque claro, ahí rebotó, y había tal silencio en Claro. el lugar Sí, y sí. todo que se sintió totalmente la explosión. Y se iluminó todo. Y ahí me dice el radar, atento que uno de los Harrier está en curva de persecución. Entonces paso el Monte Kent y me tiro pegado abajo a la ladera del Monte Kent rasante y veía pasar las piedras del Monte Kent blanco. No sabía a qué distancia estaba, así que venía picando con todo, dando potencia. Y me dice Jorge, mirá, con esta potencia no volvemos, no llegamos. Así que le digo, bueno, voy a reducir de nuevo. Reduje de nuevo a 350 y el carril de atrás. Así que sí, roguemos que en el momento de hacer la entrada atrás del Montequén también le hagamos bengalas ahí, pensando que a lo mejor en ese momento sería el momento ideal en que nos lanzaría el misil. Y volvimos a sentir otra vez una vibración atrás. Así que es muy probable que nos hayan tirado otro segundo banderal. Bueno, nos pegamos al agua y digo, si yo pongo rumbo al continente, me van a volver a interceptar. Entonces me fui al sur.
Me fui despacio, volando 350, para no eyectar los tanques puntera, y rumbo sur. Hasta que Jorge me dice, bueno, eyectar los tanques puntera porque no llegamos de ninguna forma. Y si no, ya vamos al continente. Bueno, pongamos rumbo 270 porque no sabemos dónde estamos. El rumbo 270 es lo más corto para llegar al oeste. No Claro. sabíamos cuánto nos habíamos desplazado hacia el sur, cómo eran los vientos, ya no sabíamos nada. Entonces, por ahí estábamos a la altura del estrecho de Drake, que íbamos a salir y no íbamos a quedar ahí, no iba a enterarse nadie, o no sabíamos. Entonces, bueno, eh, ponemos rumbo y le digo, y me dice Jorge, hay que ascender. Bueno, ascendamos y que sea lo que Dios quiera. Hacemos el ascenso, eh, y de golpe el avión hace y empieza a chisporrotear por todos lados, chispas azules por todos lados. Y nos veíamos nosotros chispas incluso entre adentro del avión. Y habíamos atravesado una nube, que se ve que estaba muy ionizada, Claro. y eran los fuegos de San. San Telmo. Pero impresionante. Sí. Yo lo había conocido, pero nunca de esa magnitud. Sí, Una cosa, nosotros entrando en Bahía Blanca nos pasó. La primera vez que lo vi no entendía nada. Y sí, es un espectáculo que te choca. pero en el caso nuestro pensamos que era una explosión, que nos habían pegado Claro, claro, sí, sí, un sí. misil. En esas circunstancias, tener el carril Claro. atrás, no pensamos nunca en los fuegos de San Telmo. Pensamos que era estábamos explotando, Sí, que el avión estaba explotando y que nos estábamos muriendo. Y entonces digo, ¿te pasa algo? ¿Te duele algo? No, me dice, estoy bien, yo estoy bien. Yo también le digo, estamos bien, no pasó nada. Entonces ya, fue, seguimos. te interrumpo acá, Ascendimos, pará, te interrumpo acá. Corto la grabación y seguimos grabando porque no me va a entrar todo en la aplicación. Corto ahora y seguimos con la segunda parte.